Hola, yo soy Ruchira Mati, soy miembro de la Orden Budista Triratna. Me dedico a ofrecer clases, cursos, retiros de budismo y de meditación. Y mi superhéroe favorito es Doctor Strange. Y yo soy Said, me dedico al marketing en una gran corporación y mi superhéroe favorito es Batman. ¿Sabes? Somos muy diferentes, pero hay algo que nos une. La práctica del Dharma y la búsqueda de la iluminación. Esto es Tras la Senda del Buda, un podcast donde hablaremos desde la perspectiva budista sobre temas relevantes e irrelevantes de la vida cotidiana. Bienvenidos. Bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente una semana más, aquí mi gran amigo Ruchira Mati y yo para compartir con ustedes una idea más, una plática relevante o irrelevante del mundo que nos rodea, claro, desde el punto de vista del Dharma. ¿Cómo estás, Ruchira Mati? Muy bien, una semana más de Tras la Senda del Buda, el podcast del Camino Medio, episodio 13. Muchas gracias a todos por escucharnos, bienvenidos a todos. ¿Tú cómo estás ahí? Muy bien, aunque te falló Ruchira Mati, no es el episodio 13, el episodio 13 es el episodio de los mantras. Hoy estamos arrancando el episodio 14. Perdóname. 14 semanas con nuestros budescuchas, lo cual me llena de felicidad. Y por favor, mándenos un saludo ahí en los comentarios. Nos va a gustar mucho saber de ustedes. Pónganos cuál ha sido su episodio favorito hasta el momento, ¿no? ¿Qué les gustaría seguir escuchando? ¿De qué otro tema quieren que sigamos hablando en los siguientes episodios? Porque bueno, temas hay muchísimos para hablar, no solo desde el punto de vista como más formal del Dharma, sino con lo que hemos hablado de la vida cotidiana y cómo podemos tomar algunos elementos del Dharma para fortalecer o mejorar estos elementos, ¿no? Así es, perdonen el lapsus, episodio 14, y la próxima semana tal vez podemos hacer un episodio especial porque estamos en julio, ya llega la luna llena y luna llena de julio es día del Dharma. Entonces a ver si por ahí podemos hacer un episodio súper especial para celebrar este día del Dharma con nuestro episodio número 15. Claro que sí, así lo haremos, Ruchira Mati, porque son de esos días especiales que nos gusta celebrar, ¿no? Y nos gusta recordar ciertos elementos que nos permitan seguir mejorando nuestra práctica, ¿no es así? Totalmente. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues bueno, el día de hoy tenemos un tema súper interesante, Ruchira Mati, porque es una palabra que un término que ya hemos utilizado mucho en otros episodios, pero realmente no lo hemos desmenuzado y que inclusive también se ha ocupado, ya ha pasado a la cultura pop, también mucha gente lo ocupa en su día a día como ya una palabra, ya que forma parte de su vocabulario y probablemente no sabe exactamente de dónde viene. Y este es el término nada más y nada menos que nirvana. No confundirse con la banda de nuestro amigo Kurt Cobain, que bueno, también es buenísima y bueno, también seguramente terminaremos platicando algo de ellos, pero sin duda el nombre vino de otro lugar, ¿no? Entonces, hemos platicado desde el episodio 1 que bueno, el objetivo del Buda era alcanzar la iluminación y alcanzar el nirvana, ¿no? Exactamente. Y entonces, bueno, yo me pregunté, ¿qué es el nirvana? ¿Es un lugar físico, un lugar mental, un lugar espiritual? ¿Qué podemos esperar y cómo podemos llegar allí? Entonces, Ruchira Mati, la pregunta difícil, ¿qué es el nirvana? Pues, spoiler alert, cualquier cosa que digamos en este podcast número 14 sobre el nirvana, ¿sí? A todos nuestros budescuchas se los advertimos de una vez. Eso que nosotros diremos que es el nirvana, eso no es el nirvana, ¿ok? Yo primero podría decir que el nirvana es, en última instancia, algo que no se puede comunicar con palabras. Es indefinible. Sin embargo, podemos, como dice la clásica imagen budista, podemos ser el dedo que apunta a la luna, ¿no? La luna sería el nirvana, sería este ideal. Es en última instancia una experiencia, la experiencia espiritual, la experiencia del despertar, y que solo podremos entender realmente qué es el nirvana cuando nosotros experimentemos el nirvana.
Mientras tanto, son simples aproximaciones, imaginaciones, sí, tratando de acariciar un poco de esta experiencia, aunque tal vez sí que hemos tenido, muchos de nosotros, por lo menos algunos destellos, alguna experiencia cercana a esto que llamamos nirvana. Entonces, bueno, después de ese spoiler, pues sí, tal vez podemos empezar a reflexionar sobre, desde la parte más teórica y más tradicional, qué es el nirvana, y tal vez después desde una parte un poquito más experiencial, tal vez un poco menos tradicional, más abierta, sobre qué es esto. Muy bien, sí, creo que este es un término, como lo mencionas, que puede ser un poco complicado, ¿no? Porque justamente no puede haber una descripción o definición específica, puesto que no lo hemos vivido, no lo hemos visto, no lo hemos conocido, ¿no? Entonces podemos tener alguna aproximación, ¿no? A través de algunos otros textos, de algunas otras descripciones, pero probablemente eso tampoco sea, ¿no? Entonces será complicado. Sí, lo que tenemos son la experiencia de todos aquellos que se han iluminado o que han, digamos, llegado, entre comillas, al nirvana y qué nos pueden decir de esa experiencia. Aunque a la vez, fíjate que el Buda mismo fue un poco reticente para decir qué era el nirvana, para hablar de su experiencia de iluminación. Lo que enseñó el Buda fue cómo llegar a esa experiencia y que tú mismo la experimentaras por ti mismo y supieras qué es eso sin una mediación. Entonces, sí, muchos de estos conceptos son esa clase de aproximación que nos sirven como un faro, como un horizonte hacia el cual ir, más que como una descripción de diccionario con la cual ya nos quedamos satisfechos. Es más algo que nos inspira a ir hacia allá y experimentarlo por nosotros mismos. De alguna manera, el nirvana es tan elusivo como descripción a nosotros como para alguien que nunca ha probado la mostaza sería el sabor a mostaza. Tú le puedes describir a esa persona cómo sabe la mostaza, ¿no? Y no sé si siquiera si podamos describir del todo cómo sabe la mostaza, porque tal vez diríamos, pues sabe a mostaza, ¿no? Porque nada más sabe tan parecido a la mostaza, entonces es un poquito amarga, pero a la vez tiene tonos ácidos, no sé, y para esa persona tal vez se pueda hacer alguna idea en su cabeza, pero no va a saber realmente el sabor a mostaza hasta que pruebe la mostaza. Y en última instancia es así con toda la experiencia, con cualquier experiencia, toda experiencia es indecible, es indefinible, puesto que es experiencia. Sí, y también obviamente es como experiencia y como sentimiento es subjetivo, ¿no? De pronto también cada persona puede experimentarlo de cierta forma, ¿no es así? Pues es cierto, sí, 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 sí. Y de alguna manera nuestra experiencia está mediada por quiénes somos, por nuestra historia, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero bueno, podemos empezar diciendo que el nirvana, o nirvana es una palabra en sánscrito, y en los textos más tradicionales del budismo Hinayana o el budismo Theravada, es decir, en el canon Pali, no te vas a encontrar con esta palabra, nirvana, no como tal, sino te vas a encontrar con su equivalente en Pali y no en sánscrito. Y su equivalente en Pali es nirvana. Nirvana. El Pali y el sánscrito son un poquito parecidos. Y nirvana a menudo se traduce como calma, pero en realidad su traducción más literal es extinción. Wow. Algunos la traducen incluso como aniquilación, pero creo que esa no es una muy buena traducción. ¿Y extinción de qué? No es extinción de los dinosaurios, ¿no? No es extinción de nosotros, no es esa clase de extinción de seres o especies, ¿no? En peligro de extinción, sino es el momento en donde tú, por ejemplo, soplas una vela y se apaga. Okay. Es el apagarse de la vela. El gran maestro Bhikkhu Analayo lo traduce como una clase de aquietamiento o de, lo dice en inglés, cooling down. Entonces, como enfriarse, una clase de enfriamiento de algo, ¿sí? Y entonces esta clase de extinción o de apagar o de que algo se hace un poquito más frío, ¿no? Se deja de calentar, se hace referencia
al cese o a la extinción de los fuegos del deseo o de la avidez, del odio, el rechazo y de la ignorancia. Estos tres que se conocen como los tres venenos, odio, avidez e ignorancia, y que de alguna manera son lo que nos atan a lo opuesto del nirvana. Entonces, de alguna manera, si vamos a hablar de nirvana, tenemos que hablar de su opuesto. Y no sé si tú sabes cuál es. ¿Cuál es el opuesto? ¿Cuál sería el opuesto? Pues ahora que lo mencionas, sí, estos tres venenos son como que lo que se extingue, ¿no? Para alcanzar el nirvana, yo pensaría que justamente estos tres venenos, estos tres sentimientos, elementos, podrían ser su lado contrario. No sé si sea correcto. Es correcto, y la vida, digamos, la vida que vivimos desde el odio y la avidez y la ignorancia, se conoce como samsara o samsara. ¿Sí? Ok, otra de las famosas palabras que también andan rondando por ahí ya como parte del vocabulario. Exactamente, entonces a veces podemos pensar que Nirvana es una banda de rock y Samsara es un perfume, lo cual de hecho sí que representa algo de las características del Samsara, ¿no? Un perfume. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, el Nirvana, digamos, es el opuesto al Samsara. El Samsara es una palabra bien interesante que se puede traducir como ir de aquí a allá sin rumbo. O por ahí vi una traducción que dice vagabundear, ¿no? Ok, podemos resumirlo en esa palabra, ok. Entonces sí, es este ir por el mundo sin rumbo, sin saber de qué trata la vida, sin saber quién es uno, ¿no? Es un estado como de sentirte perdido, sentirte sin un lugar, sin un centro, sin una dirección particular. Es el estado de profunda insatisfacción existencial en donde no sabemos de qué trata esta vida, ¿no? Eso es el samsara, y es un estado que está permeado por el odio, la avidez y sobre todo el veneno de venenos, la ignorancia. ¿Sí? La ignorancia que en el budismo, a mí me gusta mucho cómo el budismo define la ignorancia, porque pues todos somos ignorantes, ¿no? De cosas, todos Sí, de ignoramos. cosas, claro. Nadie sabe todo, supongo. Todos ignoramos algo y nacemos, digamos, con cierta ignorancia implícita, inherente, pero no, el budismo no hace referencia a ese tipo de ignorancia, digamos, intelectual, ¿no? O académica, sino la ignorancia espiritual la define como una clase de necedad. Eres necio, ¿no? Y necio quiere decir no querer ver la realidad tal y como es. Entonces no solo es no verla, ¿no? No solo es ignorar la realidad, sino es no querer verla. Incluso cuando ignoramos algo es porque decidimos no verlo, ¿no? Decidimos no prestarle atención. Entonces, el budismo nos dice que el samsara es el vivir en esta clase de necedad, de no querer ver la realidad tal y como es de querer engañarnos, forzando a la realidad que sea como nosotros queremos, ¿no? Como queremos que se acople a nuestros deseos. Es lo que las nuevas generaciones conocen como la amiga date cuenta, ¿no? Pues puede ser, ¿verdad? Sí, puede ser. Deberíamos hacer un meme budista por ahí del Buda diciendo, amigo, date cuenta, ¿no? Entonces, lo opuesto a eso, ¿sí? El cese de la ignorancia, el cese o la extinción del odio, o el cese, la extinción del deseo, la avidez, eso es el nirvana, ¿no? Entonces, un poquito que tampoco nos dice mucho, porque es casi decir, bueno, digamos, un bosque es donde cesa el ruido, los edificios, el tráfico y el concreto. Pues ok, todo eso es ausencia de algo que está en el bosque, pero en realidad no nos dice realmente qué es el bosque, ¿no? Hasta que nosotros estamos en el bosque. Es decir, en este caso, y en muchos, el budismo está hablando, la tradición budista está hablando en términos de ausencia. La extinción o la ausencia de odio, avidez e ignorancia, eso se puede considerar el nirvana. Entonces, esa sería una primera definición un poquito más formal. Muy bien. Sin embargo, Ruchiramati, ¿hay algún texto
o algo que nos indique alguna descripción de qué sucedió, por ejemplo, con Siddhartha al alcanzar la iluminación? ¿Cuál fue su sensación? Si es que tuvo una visión o algo que nos describa un poco más. Sí, los relatos dicen, los sutas dicen que en el momento de su despertar, pues él experimentó varias cosas. Y una de las primeras cosas que se dice es que vio todas sus vidas pasadas y las vidas de todos los seres, y cómo sus hábitos y sus acciones tenían una influencia en todos sus renacimientos, ¿no? Entonces pudo ver a partir de darse cuenta, amigo, ¿no? Darse cuenta, amiga, de la realidad tal y como es, y eso quiere decir darse cuenta de que todo estaba condicionado y todo surgía a partir de condiciones, cesaba a partir de condiciones, que pudo como ver todo su flujo de conciencia renaciendo de ser en ser a partir de todas sus acciones y la de todos los seres. Entonces fue un estado, o lo podemos describir también como un estado de percatación, ¿sí? De justamente darse cuenta, ¿sí? De a aprender la realidad y cómo es, de corazón, no solo intelectualmente. Entonces también se habla de que tuvo una experiencia de profunda libertad y a la vez de mucha compasión por todos esos seres. Al ver cómo todos los seres renacían y renacían, tuvo una sensación de mucha compasión hacia ellos. Entonces es una experiencia, digamos, de despertar que tiene que ver con un darse cuenta, con una percatación, con una realización interna profunda, y a la vez tiene una contraparte emocional que tiene que ver con amor incondicional y con compasión, con notar el sufrimiento en el mundo que viene de nuestras acciones torpes, que viene de estos tres venenos, odio, avidez e ignorancia, y querer como hacer algo para ayudar. Y una cosa muy interesante también es que se dice que el Buda, después de su iluminación, en un sutta muy bonito, muy, muy bonito, es un sutta cortito, tal vez lo pueden buscar por ahí, o tal vez lo podremos poner después en la descripción de este video. Hay un sutta muy bonito que se llama el Garava Sutta, y que cuenta la historia de cómo el Buda, después de su iluminación, después de absorber esa experiencia, tuvo esta clase de necesidad por reverenciar algo. Okay. Y se dio cuenta que no había alguien más, digamos, alguien más desarrollado que él, alguien que no estuviera iluminado, a quien él pudiera reverenciar. Pero él tenía esta necesidad de reverenciar, de honrar algo. Y se dice que a lo que reverenció fue al árbol en el cual, debajo del cual se sentó y que lo cobijó durante todas esas semanas en donde estuvo esforzándose por alcanzar el nirvana, y que reverenció también a la verdad misma, al Dharma. Reverenció el hecho de que existe esta serie de condiciones, de que la realidad en sí misma, al ser un conjunto de condiciones interconectadas, permite que los seres se iluminen, permiten que tú y yo podamos iluminarnos. Y reverenció eso, reverenció esa clase de condicionalidad progresiva, espiral, si así la queremos ver, de desarrollo de los seres. Ahora, Rucharamati, a ver, voy a empezar un poquito aquí como a filosofar y a rayarme nada más porque me llamó mucho la atención. Que, bueno, si tú nos estás comentando que el cese de estos venenos, ¿no? Es en ese momento, en el momento que cesaron, pudo alcanzar el nirvana, ¿no? Pudo alcanzar la iluminación. Sí. Pero ¿qué pasaría, Rucharamati, que como, bueno, hemos ya platicado, la historia escrita, o los suttas, nos llegan ya varios siglos después de la misma muerte del Buda, ¿no? Por la tradición oral, ¿no? Pero ¿qué pasaría si de alguna forma lo que nos están platicando de una manera como más, para que sea más ilustrativa, fue de, en ese momento el Buda se sentó, meditó y alcanzó cesó estos venenos y alcanzó la iluminación? Pero que fuera una forma como de ejemplo para enseñarnos que el cese de esto te lleva a ese punto que tú quieres alcanzar. Pero realmente el cese de esos elementos negativos de tu vida es un proceso, ¿no? Porque no se van a apagar
de un día a otro. Creo que la práctica del Dharma te lleva a irlos como primero a descubrirlos, ¿no? A notarlos que están allí, a darte cuenta, porque mucha gente, y me incluyo, no nos damos cuenta de nuestro odio, nuestra avidez, nuestra ignorancia, ¿no? Pero de pronto, así como dicen que el primer paso de los alcohólicos es aceptar que tienen un problema, ¿no? Entonces, como que el primer paso a lo mejor en el camino del Dharma es aceptar que tú tienes esos elementos, que no eres perfecto, y luego a través del camino del Dharma, del conocimiento, de la práctica, de la meditación, de llevar la ética budista, esos elementos de algún modo tampoco desaparecen de un día a otro, por muy budista que uno se diga, ¿no? Pero de algún modo se van como apagando, ¿no? Que ahí entra la palabra, ¿no? Y mencionabas lo de la vela, ¿no? Se van apagando poco a poco, y probablemente un día, con mucho esfuerzo, ¿no? Y con mucha práctica, podamos llegar a extinguirlos, ¿no? Pero y entonces ahí pienso que tal vez no sea el momento en que yo diga, y entonces ahí tuvo una visión, todo se fue a blancos, levitó unos momentos y alcanzó la iluminación. Probablemente el nirvana sea realmente como el proceso de apagarlos, ¿no? Y entonces, como si todos los días estuvieras vislumbrando o teniendo un poquitito de nirvana por haberle apagado, bajado tantito a la flama. ¿Qué opinas de esta cosa que se me está ocurriendo? Exacto, sí, hay varias interpretaciones y a lo que tú te refieres son las dos interpretaciones del nirvana o de la iluminación como una iluminación súbita o una iluminación progresiva. Entonces están ambos ahí en el debate budista, digamos, ¿no? Y sí, algunos dicen, bueno, es que en un punto no estás iluminado y en un punto estás iluminado. Incluso algunos hablan de que, por ejemplo, está el camino espiral, se le conoce, el camino de los 12 nidanas progresivos hacia la iluminación, en donde uno de estos pasos, si lo queremos ver así, o de estos momentos del proceso de iluminación, empieza justo con lo que dices, con el reconocimiento de estos venenos, y particularmente no de los venenos, sino del reconocimiento de dukkha, el reconocimiento de que estás en el samsara. Para poder salir del samsara e ir al nirvana, necesitas reconocer primero que estás en el samsara y que el estar en el samsara es dukkha, nos genera sufrimiento. Episodio 9, no se lo pueden perder, dukkha. Exacto, dolor. Muy bien. Vean, si no lo han visto, no lo han escuchado, por favor, terminando este episodio, váyanse al episodio de dukkha, ¿ok? Entonces, el camino espiritual empieza con dukkha. Y de ahí, digamos, vamos practicando la ética, calmando la mente, practicando la meditación, entrando en estados de positividad, de absorción meditativa, de reflexión, etcétera, etcétera, etcétera. Y llega un punto, hay ciertos puntos clave en este proceso, digamos, de nirvanización de nuestra experiencia o en este proceso de iluminación de nuestra experiencia. Hay un punto que se le conoce como el punto de no retorno, el punto, de acuerdo a la tradición Theravada, del punto del entrante a la corriente, que tal vez ya lo hemos tocado en otros episodios. Sí, nos lo platicaste y nos pusiste justamente el ejemplo del río, ¿no? Exactamente. Cuando ya te arrojas al río y ya ni luchas, te dejas llevar. Exacto. Entonces entras en la corriente del Dharma, ¿sí? Y se dice que ese entrante a la corriente, por lo menos tiene su iluminación asegurada de aquí a 7 vidas, ¿no? O menos. Entonces puede regresar varias veces, puede regresar solo una vez o en esa misma vida se ilumina. Todavía no se ha iluminado, pero ya está en ese proceso, ya es irreversible su camino. Y llega a un punto de este camino de 12, digamos, eslabones positivos, progresivos de iluminación, que ya después tocaremos más a profundidad, pero llega un punto que es moksha, que quiere decir liberación, el punto de liberación, que de alguna manera es el momento de la iluminación, pero de acuerdo a este sistema no es el último. El último es el reconocimiento de esa misma liberación. El reconocimiento, se dice, de la destrucción de los venenos, de la destrucción de los ashravas. Entonces, no solo se requiere de despertar,
sino incluso de percatarse de que ya despertaste, ¿no? Entonces, digamos, la tradición budista tiene como estos diferentes tipos de ver la iluminación. Súbita, no estabas iluminado, ahora estás iluminado, e incluso ahora reconociste que estás iluminado. Y esta otra visión, que yo concuerdo mucho con esa, con la que estás diciendo, de una iluminación progresiva. Entonces nos vamos iluminando, digámoslo así, ¿sí? Nos vamos iluminando en tanto que vamos desarrollando una facultad de conciencia, de estar atentos, de identificar incluso que no estamos iluminados. Y eso ya es un poquito de luz en nuestra vida. Reconocer nuestros errores, reconocer nuestros hábitos, reconocer los venenos, saberlos identificar en nuestra experiencia y poco a poco no permitir que guíen completamente en nuestra vida. A partir de eso, de alguna manera estamos viviendo una vida un poquito, aunque sea un poquitito más iluminada. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con esa visión, y otra de las frases clásicas budistas que de alguna manera resumen esta visión es que la meta está en el camino, ¿sí? O la meta es el camino. Ahora, me gusta mucho esto que estás comentando, Ruchira Mati, porque siento que no solo aplica en la definición puntual de estos tres venenos, ¿no? Del odio, la avidez y la ignorancia, ¿no? Creo que también cualquier sentimiento, cualquier actitud, comportamiento negativo que sabemos que nos hace daños como individuo, lo podemos identificar como un veneno. Es algo que nos está matando lentamente desde adentro y que nos lo estamos provocando nosotros mismos, ¿no? Y entonces, claro, justamente creo que ese elemento de poder hacer un examen como de autoconciencia, ¿no? Es decir, bueno, a ver, ¿por qué estoy sufriendo? ¿De dónde viene mi sufrimiento? ¿Qué me está generando dolor? ¿No? Ah, bueno, es por esto, pero y yo creo que mucha gente va a tender a, pues es culpa de mi hermano que siempre me hace enojar, ¿no? Sí, claro. Pero es, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y te vas así como los niños, ¿no? Preguntando, ¿de dónde viene eso? ¿Y de dónde viene eso? Y a lo mejor te das cuenta que el culpable termina siendo tú porque no no escuchas a la gente, y entonces cuando alguien te dice algo, tú reaccionas de una manera muy rápida y te enojas, y entonces esa persona te responde y elevas el pleito a una gran velocidad, ¿no? Y tú estás entonces, pero no te estás dando cuenta que el que estás provocando todo eso eres tú, ¿no? Entonces creo que ese primer acto de autoconciencia, de encontrar el porqué o de dónde está viniendo tu dolor, tu sufrimiento, nos ayuda mucho a identificarlo y a lo mejor atacar las raíces, ¿no? De ese sufrimiento y ver qué sucede. Y estoy seguro que siempre, la mayoría de las veces vas a encontrar pues caminos distintos, ¿no? Reacciones distintos, pensando justamente en el tema de que somos causas, ¿no? De lo que hablábamos ya en otros episodios, que somos causas prácticamente de todo, ¿no? Entonces, a lo mejor la causa de tu sufrimiento eres tú mismo, y cuando cambias esa causa, termina habiendo una ramificación de posibles realidades, como el Doctor Strange que mencionabas, que de tus superhéroes favoritos, ¿no? Como en la película, justamente, que se vuelve así como un árbol de decisiones, ¿no? Si tomas una, pues pasa esta realidad, y si tomas otra, pasa esta otra realidad, ¿no? Y creo que funciona de la misma manera, ¿no? Claro, sí. Fíjate que ahorita que mencionas esto, estoy recordando justo el día de ayer. Este episodio se publica en lunes y lo están escuchando ustedes tal vez en lunes. Se estrena en lunes, pero lo estamos grabando un viernes. Y el día de ayer di un curso sobre las Brahma Viharas, o las moradas sublimes en el budismo. Y una de ellas es un curso de meditación, de cultivo de ciertos estados mentales hábiles. Y una de ellas es la ecuanimidad, upeksha. Y upeksha es otra palabra que podemos utilizar como equivalente de la iluminación misma, de nirvana, el estado de ecuanimidad. Y upeksha o ecuanimidad hace referencia a justo lo que estás diciendo, a ver las condiciones que hacen que surja dukkha y las condiciones que hacen que surja sukha, felicidad. Ver que tanto dukkha como sukha son fenómenos naturales en la vida. Todos vamos a experimentar en algún otro momento dolor y felicidad. Y hay incluso cierto dolor que no vamos a poder evitar, dado que somos seres humanos con un cuerpo, con una mente humana. Sin embargo,
upeksha, como un estado de equilibrio y de ecuanimidad, hace referencia a esta investigación y a esta curiosidad, a este ver de cerca por qué sufro, ¿sí? ¿Cuáles son las raíces de ese sufrimiento? Como tú bien dices, dejando de culpar como a todas las condiciones externas y a lo demás, empezamos como a indagar un poquito más en qué momento yo tuve responsabilidad de mi propio sufrimiento o de mi propia felicidad. Y no es que lleguemos a encontrar que, yo soy el culpable de todo, ¿no? Porque de hecho la culpa es un estado mental no muy hábil en el budismo. Incluso si vas más allá, sí puedes reconocer, mira, si yo hubiera hecho esto distinto, tal vez no hubiera pasado esto. Sin embargo, si vas más profundo, tal vez te das cuenta, bueno, pero ¿por qué hice eso? ¿Por qué tomé esa decisión? Esa decisión, ¿a qué condiciones respondió? Esa decisión también está condicionada. Y de pronto te empiezas a dar cuenta que incluso tus decisiones, que uno piensa que son tan nuestras, tan de esta persona, ¿no? Tan de nuestra voluntad, de pronto no lo son, están condicionadas a nuestra educación, están condicionadas a nuestros padres, ¿no? A cómo nos enseñaron a enfrentar la situación. A nuestra cultura, al deber ser, a lo que la sociedad piensa que es correcto, no lo sé. Exacto, al tiempo en el que nacimos, al lugar en el que nacimos, al idioma que hablamos, hasta si desayunamos o no desayunamos ese día, ¿no? Entonces, también nos ayuda incluso a perdonarnos un poco más esta visión y notar que todo está condicionado realmente, hasta nuestras decisiones y nuestra mente están condicionadas. Entonces, bueno, regresando al nirvana, yo resueno mucho con esto. Estamos nirvanizando. Una forma en la que podemos también entender el nirvana es como una clase de verbo. Entonces, tú y yo, y también el samsara, tú y yo podemos todo el tiempo estar samsarizando nuestra vida o podemos estar nirvanizando nuestra vida. Y nirvanizar nuestra vida quiere decir justo como ese proceso constante de apagar las flamas del odio, la avidez y la ignorancia, dejar de reaccionar a partir de ellas, ya es un gran avance. Pero a la vez cultivar lo opuesto, cultivar amor incondicional, cultivar generosidad, cultivar tranquilidad, sencillez, contento, cultivar sabiduría, claridad, atención consciente. Eso va a ir también nirvanizando nuestra experiencia, nirvanizando nuestra vida, dotándola de un saborcito, un aroma de mayor libertad, de mayor tranquilidad, de mayor conexión con otros, de mayor compasión hacia los demás, de realmente fijarnos en lo que es importante y no en lo que nos dicen que es importante o que es urgente. Poco a poco vamos viviendo una vida más nirvánica, si lo queremos ver así. Esa idea me resuena muchísimo, Ruchira Mati, se me hace muy linda porque es como si todos los días tuvieras un pedacito de iluminación, un pedacito de gloria, ¿no? Y te sintieras iluminado desde adentro y te sintieras muy bien, ¿no? Ahora, Ruchira Mati, ponnos un ejemplo así en tu vida diaria. ¿Alguna vez que te hayas sentido como que estuviste nirvanizando tu experiencia, ¿no? Que una pequeña cosa que tú te haya hecho sentir muy bien, ¿te ha pasado eso? Sí. Creo que algo importante es, antes de pasar como al ejemplo, que tiene que ver con el ejemplo, pero antes de pasar a tal vez a un ejemplo, es que somos gente que nos comparamos mucho, ¿no? Con otros. Entonces decimos, ¿cómo me gustaría ser una persona iluminada como el Buda, ¿no? O como tu maestro favorito budista en quien tú proyectas todos tus deseos. Pero en realidad creo que el punto de comparación no tiene que ser otra persona, sino es uno mismo, ¿no? Es como yo puedo ser una persona más iluminada que yo mismo en el pasado, ¿no? Sí. Cómo puedo ser una persona un poquito más amable que en comparación conmigo mismo, no con alguien más. Y en ese caso, te puedo contar que pues desde hace un año yo he estado como padeciendo de algunas clases de sintomatologías neurológicas un poquito extrañas, ¿no? Todo empezó hace un año, sí, más o menos un poquito más de un año, como en marzo del año pasado, y un día me desperté
iba hacia el centro de la ciudad y de pronto uno de mis dedos empezó a mover como loco, ¿no? Y no paraba, y no paraba, y no paraba, y entonces yo me empecé a preocupar, ¿no? Y después tuve otros síntomas y otras partes de mi cuerpo como que empezaban a moverse, entonces tenía como espasmos involuntarios en mi cuerpo, y de pronto dolores, ¿no? Por aquí, por allá, y cosas por el estilo. Y en ese momento, lo que yo hice fue samsarizar mi experiencia, samsarizarla aún más. Te empezaste a preocupar y empezaste a decir, seguramente tengo esto y aquello y se me va a caer el dedo, y ¿no? Por supuesto, entonces pasé del Parkinson al ELA, no, Sí, y sí, lo digo en serio, ¿no? Pasé de una cosa a otra, en mi mente, todo en mi mente, porque eso samsarizamos y nirvanizamos en la mente. Entonces, digo, me conozco, digamos, lo suficiente, pero todavía no lo suficiente. Descubrí algo nuevo de mí mismo porque nunca había pasado por una situación así. Diría, la tradición budista estaba intoxicado con la juventud y con la salud, ¿no? Y fue como el primer gran momento de esos momentos tan fuertes. Y a la vez surgió mucho miedo, muchos momentos de mucho sufrimiento, también por mi historia y mi historia familiar, ¿no? Entonces, mi mamá, por ejemplo, tuvo durante muchos años síntomas también neurológicos fuertes y al final ella tuvo un tumor en el cerebro muy grande. Entonces, todo eso vino hacia mi mente, ¿no? Tal vez tengo lo que tenía mi mamá, tal vez es genético, etcétera. Entonces, que aquí entra lo que dices tú, basado en la experiencia, en la historia. O sea, eso es algo bien personal al final de cuentas, ¿no? Porque solo tú tienes esa historia, ese historial, esas, ¿no? Esas experiencias, ¿no? Sí, y cosas además todavía más sutiles que a veces no notamos en la vida cotidiana, cómo nos criaron, cómo tus padres reaccionaban a las cosas, etcétera, qué tipo de preocupaciones habían. Y todas esas cositas van como formando quienes somos, cosa que no notamos hasta que de pronto algo pasa y ¡pum! Todas esas cosas salen y están fuera de nuestro control. Y yo he aprendido más y más como a perdonar a ese Ruchira Mati de hace un año por entrar en esos estados mentales y por samsarizar de esa manera su experiencia. Y la sobresamsarizaba aún más a partir de buscar en Google, ¿no? Síntomas que puede estar pasando. En algún momento ya no había otra opción, tenía que visité varios neurólogos y en algún momento quien ahora es mi neuróloga me dijo, debes de hacerte este examen, ¿no? Y es un examen que le hacen a personas para descartar cierto tipo de enfermedades pues muy heavies, ¿no? Y ahí yo samsalicé durante algunas semanas con mi propia ignorancia, mi necedad de decir, no quiero hacerme ese examen porque ¿qué tal si sale tal cosa, ¿no? Y luego seguramente cuando te lo hiciste, sufriste porque no recibías el resultado, ¿no? Y entonces samsarizas porque seguramente se están tardando porque ya está todo mal, ¿no? Exacto, algo así, ¿no? No fue tan así porque la verdad es que la persona que me hizo ese examen, otra neuróloga muy buena, al final del examen me tranquilizó mucho, etcétera. Pero bueno, sí, fueron meses de mucho reto, mucho reto. Y al final no hubo un diagnóstico tan claro, pero bueno, tuve que soltar como la obsesión con eso. Y estuve mucho mejor, mucho mejor, y hasta hace un mes mis síntomas regresaron. Y lo que noto, y fue una sorpresa para mí, es que estoy mucho mejor. Estoy la verdad, muy tranquilo, no estoy muy preocupado, siempre surge alguna preocupación, ¿no? Y hay algo en el fondo, pero mi experiencia hoy en día es radicalmente distinta a la de hace un año. Y no estoy diciendo que alcancé el nirvana, ni mucho menos, de hecho, completamente digo que no, pero sí me siento en un estado de mucho menos sufrimiento, en donde esas velas, sobre todo la vela del miedo, la vela de la ignorancia, la vela del rechazo de mi experiencia en este momento, es mucho más chiquita que la de hace un año, ¿no? Entonces, para mí esa experiencia es una clase de prueba para mí de que la práctica funciona. Y la forma en la que he nirvanizado un poco más mi experiencia es
curiosamente en mi caso ha sido aprender a descansar más, aprender a hacer más cosas que me gustan, profundizar en mi práctica de meditación, en mi práctica de amistad con otros, eso ha sido muy importante. Y también una práctica de reflexión de específicamente del sufrimiento y de no querer sufrir de más. No quiero sufrir más de lo que vamos a sufrir, porque todos vamos a sufrir y en algún momento algo va a pasar. Entonces es una pérdida de tiempo sufrir de más, ¿no? Y nos pasa la historia de las dos flechas. También en el episodio 9 pueden regresar y escuchar esa bonita historia. Exactamente. Ruchiramati, muchísimas gracias por compartir esto tan personal conmigo, con nuestros budescuchas. Creo que lo ejemplificas perfectamente, como es este proceso que tú solito puedes samsarizar o como le pusimos, nirvanizar, sí, ¿no? Nirvanizar. Ya me estoy trabando. Nuestra experiencia del día a día, ¿no? Y es de una manera relativamente sencilla, ¿no? A veces es cómo reaccionamos a ciertos estímulos y ciertas cosas que nos están rodeando y pasándonos a nosotros. Buenísimo, Ruchiramati. Pues bueno, me parece que este episodio me gustaría dejarlo con este ejemplo que nos diste, con esta historia que nos contaste. Nuevamente, gracias por compartirnosla. Y también me gustaría mucho invitar a nuestros escuchas a que nos escribieran cuáles son las velas que a ustedes les gustaría apagar o que están tratando de ir apagando todos los días, poco a poco. Escríbanos, porque sin duda esa cantidad de velas es tremenda, ¿no? Y puede tener todos los nombres existentes, ¿no? Y seguramente por ahí va a haber como sorpresas de lo que nuestros escuchas nos puedan compartir. Incluso me recordé esta escena de la famosa película Macario, no sé si la has visto, que justamente en la escena final están todas las velas y cada vela es la representación de una vida, ¿no? Y entonces la muerte le dice que algunas velas ya están, son muy grandes y con una llama fuerte, pero otras son ya muy pequeñas y apenas la llama apenas está resistiendo a apagarse, ¿no? Entonces me recordé esta escena, ¿no? Que a lo mejor dentro de nosotros tenemos esa cueva con esa cantidad de velas ahí prendidas, ¿no? Luchando por seguir encendidas y nosotros utilizando el Dharma como un camino para intentarles darles un pequeño soplo todos los días hasta hacer que se apaguen, ¿no? Muy buena reflexión, muy buena. Me encanta. Buenísimo. Y bueno, Ruchiramati, el día de hoy te quiero sorprender porque quiero traerte una nueva sección a el podcast. No te me comprometo a que todos los episodios la vamos a tener, pero me parece que puede ser una sección que puede llegar a ser habitual dentro de cada episodio. Por favor, a nuestros escuchas, si les está gustando estas secciones, por favor, escríbanos también. Y pues bueno, esta sección son las cosas y datos curiosos del budismo, ¿no? Súper. Entonces, cada semana, Ruchiramati, voy a intentar traerte un dato curioso, un dato que probablemente no sabías, que seguramente sí lo vas a saber, pero y nuestros escuchas y yo los iremos descubriendo juntos. Pues bueno, pues el día de hoy, este tema, este dato curioso que te traigo, Ruchiramati, vamos a ver si tú ¿sabías que hay más de 7 millones de occidentales que se consideran budistas? Mira, no sabía. ¿Quién los contó? No lo sé. ¿Cuáles son mis fuentes? Internet. Importante. Estaría bueno checar en el INEGI, ¿no? Porque el INEGI aquí en México, para quienes sí te pregunta, en otros países, te pregunta si tienes alguna religión, ¿no? Y me gustaría ver que el INEGI, ¿qué nos dice en México particularmente cuántos budistas sabemos? Vamos a buscar ese dato, Ruchiramati. Pero a mí me gusta traer muchos datos así extraídos directos de internet, porque pues realmente es de donde regularmente ya todos buscamos. Es un método fácil de buscar información, mas no sabemos si esta información es del todo correcta. Bueno, y este dato nos arroja que China cuenta con la mayor población budista con al menos 244 millones de seguidores. Es decir, que mientras en el mundo occidental hay 7 millones considerados budistas, solo en China tenemos 244 millones.
una tremenda diferencia. Que bueno, hablábamos ahí justamente de este tema del budismo cultural, ¿no? Y por otra parte nos indica que en Tailandia y Camboya más del 90% de la población es budista. ¡Wow! Es un montón. Entonces, ¿tú sabías este dato curioso, Ruchira Mati? Yo no lo sabía. Es un país culturalmente budista y puedes notarlo. Nuestra buena amiga Rocío ha ido 2 veces a Tailandia. Rocío, un saludo si nos estás escuchando. Y ella menciona como la calidad humana que notas ahí y la influencia cultural del budismo que hay en ese lugar. Entonces sí, maravilloso, wow. Y seguramente China, fíjate, China tiene sentido porque pues China a la vez es el país con más millones de más personas en el mundo, así que probablemente no solo es el país donde más budistas hay, sino también donde más de muchas cosas hay, ¿no? Porque de muchas cosas hay, exacto. Estadísticamente, China siendo el país con más personas, seguro también es el país con más estadísticas así. Correcto. Pues bueno, este fue el dato curioso que probablemente no sabías del budismo del día de hoy, de este episodio de Ruchira Mati. Espero que te haya gustado y así vamos a seguir trayendo algunos datos. Si ustedes, budescuchas, tienen algún dato curioso que nos quieran compartir, por favor también escríbanlo en los comentarios y seguramente lo estaremos mencionando en esta sección. Pero ahora sí, regresemos a una sección ya clásica, ya tradicional en estos 14 capítulos, que por supuesto te toca esta semana presentarnos a tu Ruchira Mati. Entonces te dejo para que nos presentes. Frases que el Buda nunca dijo. Eso, con esa voz que Ruchira Mati tiene, que es bastante entonada, ¿no? Próximamente esperen su primer disco, ¿no? Solista. Claro. Que nos va a estar participando con algunos éxitos. Vamos a hacer un dueto y luego nos separamos para generar controversia y que suban las visitas a este canal. Y luego hacemos la gira de reunión. Exacto, el reencuentro. ¿No? Sí. El reencuentro y así nos vamos. Exacto. Pues bueno, la frase que te traigo el día de hoy, Ruchira Mati, de alguna forma tiene que ver con el tema de hoy, pero de alguna forma no tiene que ver con el tema de hoy. Tiene, pero no tiene. Aquí estamos así en cosas así de la ambivalencia. Así que ahí te va. La frase del día de hoy es: el auténtico amigo es aquel que sabe todo sobre ti y sigue siendo tu amigo. Oh. Me gusta esa frase. Sí, es una frase que no dijo el Buda. ¿Estás seguro, Ruchira Mati? ¿Estás seguro? No sé, pues no estoy seguro de nada. ¿De qué podemos estar seguros? No estoy seguro de que estemos aquí realmente y no sea esto una simulación de la Matrix. Entonces no sé, pero yo creo que no es una frase que no es una frase. Sin embargo, me gusta mucho esa frase porque hace referencia a una verdadera amistad, incluso algo que podemos llamar una amistad espiritual. Y el término budista para esto es Kalyana Mitrata. Mitrata quiere decir amistad, Kalyana quiere decir bello, una amistad bella. Una amistad profunda, una amistad espiritual. Y hay una frase que el Buda sí dijo. Entonces ahí les va una frase que el Buda sí dijo. En un sutta, su compañero y primo Ananda llega con una revelación con el Buda y le dice: maestro, he llegado como a esta percatación. Ojo, le estoy parafraseando, ¿okay? No es una cita. Le dice: llegué a la percatación de que la amistad espiritual es la mitad del camino espiritual. Y el Buda le dijo: Ananda, no digas eso. La amistad espiritual es todo el camino espiritual. La amistad espiritual es todo el camino espiritual. Entonces, pues ahí está una relación con esta frase y una frase que el Buda sí dijo. Pues bueno, acertaste como todos los episodios de Ruchira Mati. Esta frase no la dijo el Buda. Esta frase la dijo Kurt Cobain, vocalista de Nirvana. Por eso te dije que tenía relación y no. Súper, buenísima frase, qué bien.
una de las frases de este cantautor que lamentablemente no pudo superar muchos de los ducas que sufría, ¿no? Ni probablemente pudo apagar muchos de las velas, de muchos de los extinguir los venenos que tenía dentro, y lamentablemente pasó a otro plano, a otra existencia probablemente. Pues saludos a Kurt Cobain si nos estás escuchando en este nuevo renacimiento que tienes, y ahí te vamos a agregar a nuestra playlist de Tras la senda del Buda, alguna de Nirvana. Así es, también pónganos cuál es su canción favorita de Nirvana. La mía es Lithium, para mí una de las mejores canciones de la banda. Entonces, si ustedes por ahí nos ponen también cuál es su canción favorita, también la podemos poner en el playlist. Ruchiramati, una semana más donde hablamos de uno de los temas importantes del mundo del Dharma. Muchas gracias por compartir tu conocimiento con todos nosotros esta semana. Muchas gracias a ti, Said. Muchas gracias a todos nuestros budescuchas. Recuerden darle like a este video, compartirlo con todos sus contactos en WhatsApp. Mándenles ahí spam budista. Suscríbanse al canal y muchas gracias. Pues muchas gracias, Ruchiramati, y pues budescuchas, nos vemos la siguiente semana. Chao. Chao.